y que es realmente relevante para la situación que guarda la red carretera nacional. No dudo que en otros países haya problemas de sobrecarga y la relación que tiene con la conservación de nuestra red carretera. Y por eso, pues, me ha parecido relevante tocar algunas reflexiones que a lo largo del tiempo, ¿no? hemos desarrollado con mi grupo, porque al final, y eso hay que reconocer, el ingeniero civil no trabaja solo, siempre tiene un grupo de trabajo, ¿no? Necesita trabajar con equipos interdisciplinarios. Y bueno, este tema que quisiera yo desarrollarles el día de hoy sobre sobrecarga y conservación, lo voy a hacer basándome con este contenido de la presentación. Para que tenga una cierta lógica lo que voy a platicar, pues voy a resaltar algunos aspectos esenciales del concepto de pavimento, de lo que entendemos hoy en día por lo que es un pavimento. Enseguida, sobre los vehículos de carga que para fines de cuentas nosotros diseñamos o pretendemos diseñar la estructura como ingenieros, ¿verdad? Siempre buscamos calcular para soportar en un debido tiempo pues las cargas del tránsito vehicular que van a soportar, ¿no? Esa manera de las estructuras, ¿no? En ingeniería estructural diseñamos pues para fines de carga viva, carga muerta y cargas especiales. En ingeniería de pavimentos diseñamos las estructuras para el tránsito vehicular y para un entorno geográfico muy específico. Luego voy a tratar de relacionar esto con los escenarios de carga y durabilidad de pavimentos que estamos observando en la red mexicana de carreteras, y sí, no va a ser extraño, no va a ser extraño que pues, hablemos de sobrecarga. La sobrecarga en México es una realidad. Y no quiere decir en sí que esto sea una cuestión puramente negativa. Yo creo que hay aspectos que convendría reflexionar y que voy a tratar de discutir. Enseguida hablaré de vida remanente, porque es una pregunta actual realmente con la mayor parte de las carreteras que ya existen, carreteras en operaciones. Bueno, una carretera hoy en día, ¿qué expectativas de durabilidad tengo? Y entonces hablaré un poco de cómo se puede realizar esta vida remanente con los conceptos que voy a mencionar. Y luego en el tema de costos, pues voy a tratar de dar una respuesta a la pregunta ¿qué es mejor? Construir una carretera que pues su expectativa de vida sea de pocos años y volverla a reconstruir, o aplicar demasiados tratamientos reiterativos, o construir desde el inicio una estructura de pavimento mejor adecuada para las condiciones de tránsito vehiculares reales. Esto va a aplicar, por supuesto, la sobrecarga, o sea, el sistema de distribución de cargas reales, y tener una vía realmente de alta durabilidad con un mínimo de intervenciones a lo largo del tiempo. Bueno, este es el plan de lo que quiero comentar. Primeramente, concepto de pavimentos, algunos básicos, pero es que fíjense que el concepto de pavimento, como este conjunto de capas de materiales seleccionados, ¿no? que se colocan en una forma adecuada para cumplir una función, pues es tan vieja como la civilización, ¿no? Y esa imagen que ven ahí de un camino de la civilización romana que todavía existe, están ahí para demostrar. Ya desde entonces, y a base de la observación y el empirismo, ¿no? pues los romanos eran capaces de construir un sistema de caminos durables con materiales seleccionados desde la parte inferior a la superior, con pues, fragmentos de grava, ¿no? de fragmentos de roca seleccionados con cierta Voy a dureza. meter al chino porque según iba a llover al mediodía. Sí, sería bueno que si apagan sus micrófonos para evitar el ruido de fondo. Bueno, muy bien. Entonces, como comentaba, este concepto de pavimento como tal viene desde hace ya bastantes siglos, ¿no? ¿No? Esa búsqueda de seleccionar materiales. Y les voy a decir, los caminos romanos, además, pues dentro de las instrucciones de construcción que uno ve en la literatura histórica, pues se construían además elevados, con condiciones de manejo del agua, y además siempre colocaban una capa de rodadura para soportar en forma adecuada y permitir velocidades altas
en el tránsito vehicular de la época. Claro que el tránsito vehicular de la época pues era el ejército romano con sus carros, carretas y caballos, y eso les bastó para conquistar la totalidad del mundo conocido, al menos el mundo occidental. Y la verdad es que hoy en día, incluso los pavimentos de alto desempeño, que así se le llaman ahora, o que queremos que sean de alto desempeño, pues siguen siendo sistemas estructurales de materiales seleccionados, dispuestos de la mejor manera para cumplir una función. Bueno, esa estructura que ven ahí, pues está constituida un poco con las mejores recomendaciones, ¿no?, que podemos hacer hoy en día, sobre todo en la presencia de la capa de rodadura, ¿no? De hecho, si me apuran hoy en día, pues la capa de lo que era antiguamente la carpeta asfáltica, en realidad se ha convertido en un sistema de capas. O sea, la pura capa asfáltica es un mini sistema estructural, donde pues está constituida pues una capa asfáltica que ahora se le llama intermedia, que puede ser una capa de alto módulo, que puede tener polímeros, alta resistencia a la fatiga y a la deformación permanente, a los cambios climáticos, y sobre ella una capa de rodadura de cierto tipo, según la funcionalidad que se requiera, y que es la que recibe en primera instancia, la capa de rodadura son unos pocos centímetros, 3 a 5, ¿no? Necesariamente modificada con polímeros agregados más resistentes, de galometrías densas, o bien materiales discontinuos en su galometría, pero que tienen el objetivo de recibir directamente los niveles de esfuerzo normal y cortante, o sea, reciben el desgaste que le transmiten los vehículos de ahora, ¿no?, en una forma adecuada, y que ahora le exigimos con esto que llamamos ahora los estándares de desempeño. Y subyaciendo pues a las capas del sistema estructural de la pura zona asfáltica, pues viene la capa de base, ¿no? Y esta capa de base, pues también ahora, en condiciones de muy alto tránsito, pues se le pide que esté estabilizada, ¿no?, con mezcla asfáltica. O sea, puede ser una base negra, una base asfáltica o una base con cemento, que hay que diseñar, por supuesto, el portaje de cemento, y todo eso sobre lo que ahora solemos llamar las capas inferiores, o lo que viene siendo el terreno de cimentación de la estructura de pavimento. Y este terreno de cimentación pues está constituido pues las capas superiores de las terracerías, básicamente lo que llamamos subrasante y la subyacente, ¿no? Y ese conjunto de capas ahora pues obedece pues a un criterio tradicional en ese sentido, pues de lograr la colocación de materiales adecuados que tenemos que evaluar, ¿no?, y seleccionar en forma adecuada para tener la funcionalidad que se requiere. Y bueno, muy bien. Ahora, con la disposición de avances tecnológicos que ahora existen, ¿no?, pues sí, a cada una de esas capas de pavimento que están ilustradas un poco en ese esquema de sección estructural, a cada una de esas capas, ya sea suelo, material granular, o un material granular adicionado con cemento, o incluso la misma subrasante, en tanto que material fino estabilizada con cal o cemento, o con enzimas o polímeros. Ahora tenemos una gran gama de productos que podemos utilizar, y pues superponiendo a todo, pues la capa asfáltica también con un número de exigencias realmente muy altas. A cada uno de esos materiales ahora les pedimos parámetros, sobre todo para hacer un diseño moderno de pavimentos o un análisis de vida remanente, en el que requerimos conocer las propiedades clave para cada uno de esos materiales constituyentes, ¿sí? Bueno, pues a los suelos y materiales granulares ahora les pedimos valores de módulo, ¿no? Aquí tienen una imagen de un equipo traxial cíclico, donde se tienen los valores de módulo resiliente en esos materiales, que son el parámetro clave ahora para el diseño y para los análisis de vida remanente de las estructuras de pavimento. También en estos equipos que se ensayan con tamaños de especímenes adecuados al tamaño de partícula, también se pueden obtener los módulos de materiales estabilizados, ¿no?, porque el tamaño de los especímenes que podemos montar pues pueden ser desde 3.5 centímetros de diámetro, 7, 10 o 15. Nosotros hemos ensayado comúnmente materiales hasta de 15 centímetros de diámetro y una altura de 30, como si fuera un cilindro de concreto, pero constituido de material granular, para la obtención de los módulos de bases estabilizadas.
Y a la carpeta asfáltica también le pedimos un módulo que se obtiene en un equipo cíclico, ya no triaxial, porque no se aplica confinamiento, pero sí es un equipo que permite pues, el control de la temperatura, que es el factor clave en el caso de materiales asfálticos, y de la frecuencia de aplicación de la carga, como es bien sabido, pues en los módulos dinámicos, que así le llamamos, que corresponden a estos materiales, pues son muy sensibles pues, al cambio de frecuencia, de aplicación de la carga, y pues a la temperatura sobre la que se está desarrollando el comportamiento. Y adicionalmente, pues le pedimos pues, condiciones de fatiga. Aquí tengo una imagen de la viga de fatiga en 4 puntos que ahora utilizamos para poder hacer esta valoración y comparar materiales que son más o menos resistentes en fatiga y seleccionar el que nos parece más adecuado. ¿No? Todo con la expectativa que el conjunto de capas bien seleccionado, bajo la aplicación de las cargas del tránsito vehicular, por eso aquí en el esquema pongo ese neumático con una fuerza vertical que he denominado sigma, o sea, la presión que transmite, ¿no?, la llanta en el contacto con el pavimento, y que esa distribución pues, de esfuerzos pues, se distribuye con la profundidad y genera, desde el punto de vista de mecánica de materiales, y genera pues esfuerzos y deformaciones en todas las capas, ¿no? Y nosotros le solemos prestar atención a puntos críticos. Aquí están 2 puntitos rojos que ilustran los 2 puntos típicos que en el mundo solemos utilizar. Según las condiciones, otras variantes que se podrían tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, este primero que está en la parte inferior de la capa asfáltica, que utilizamos para calcular pues las deformaciones de tensión que se producen y las asociamos con el agrietamiento que se puede producir en el tiempo, o este otro punto que está en la parte superior del terreno de cimentación, es decir, de las terracerías, en particular de la subrasante, en donde calculamos pues las deformaciones de compresión que se pueden producir bajo la aplicación de las cargas. Está claro que si estas cargas son bajas, pues habrá pues, menos deformación de tensión y compresión. Está claro, o debería estarlo, que si estas cargas aumentan, pues aumentarán estos valores de deformación, de tensión y de compresión. Si eventualmente hay sobrecarga, es decir, cuando hablamos de sobrecarga estamos hablando de valores no previstos en el diseño, ¿no? Es como decir en un diseño sísmico de una estructura en la Ciudad de México, ¿no?, que de repente en ciertas condiciones sísmicas en una cierta zona de la ciudad aparecen daños no previstos, ¿no? Sí, o sea, pero aquí el cuestionamiento, a diferencia de los sismos en la Ciudad de México, donde efectivamente el comportamiento sísmico tiene una naturaleza un poco imprevisible, aunque gracias a la información acumulada podemos saber un poco más el tipo de sismo esperado, su contenido frecuencial y el tiempo y el periodo apropiado de diseño, y por eso hay un reglamento de diseño en esas condiciones. En el caso de carreteras, conviene uno preguntarse, bueno, ¿por qué no yo puedo no ser capaz de conocer adecuadamente, cuáles son realmente las cargas que pueden aparecer en la estructura de pavimentos? Bueno, dicho eso sobre conceptos de pavimentos, ¿no?, quisiera ahora hablar de los vehículos y los espectros de carga, porque sí, comentaba ahora que pues efectivamente en el Imperio Romano pues eran uno de los tipos de vehículos. Y les voy a decir, la otra vez yo leí alguna literatura sobre los caminos romanos y resulta que la presión de contacto en los carros especiales que transportaban los grandes fragmentos de roca que utilizaban para la construcción de estructuras, pues hacía que transmitiera una presión de contacto en el contacto de la rueda de la carreta, vamos a decir, en el ruedo de la carreta de carga con el camino romano, que te remitía presiones mayores a los 800 kilopascales o 900 kilopascales, es decir, que eran presiones de contacto muy comparables a lo que ahora podemos encontrar. En las exigencias actuales, por supuesto, en vehículos de carga de los que solemos encontrar, pues bueno, por ejemplo, ahí tienen ilustrado el famoso T3S2R4, conocido con cariño como el Full, con un eje sencillo direccional y la totalidad de sus ejes tándem, ¿no? Como saben ustedes, en el reglamento, el eje tándem tiene una carga legal de 18.5 toneladas, depende mucho de la configuración del sistema de suspensión, pero vamos a suponer que es 18.5 toneladas, ¿no?
¿no? Es decir, esa es la carga previsible de diseño para la cual yo hago mis cálculos, pero nadie me dice luego que pueden aparecer pues cargas de 20, 22, 23, 24, 25 toneladas. Es decir, que en la carga legal el peso total de este vehículo actual, ¿no? Pues si son 18 toneladas, 18, 18, 36 por 2, 72 más 6, 78, el peso bruto vehicular total máximo es de 80 toneladas según la norma, que además es una norma obligatoria, y los registros de pesos que tiene la ST hace ver que es muy fácil encontrar pues, vehículos de más de 120 toneladas. Y bueno, ahí hay un cuestionamiento. Y como sea, hay un contacto, como lo pueden tratar de ver ilustrados con estos conos de luz, que lo que tratan de indicar un poco es cómo se distribuyen los esfuerzos hacia todas las capas del pavimento, aquí representadas con los colores, ¿no? Bajo cada una de las llantas, y cómo eventualmente en profundidad estos conos de esfuerzos se intersectan. Y por lo tanto hay un efecto que en realidad es más perjudicial hacia las capas inferiores que hacia la capa superior. Y si la capa superior es una carpeta asfáltica modificada con polímero de alta resistencia, quizás tenga la capacidad de resistir en forma pues, más adecuada este asunto, ¿no? Pero las capas inferiores quizás con el aumento de la carga y la superposición de los conos de esfuerzos, quizás no estaban preparadas o no estén preparadas para recibir esos incrementos no previstos de esfuerzo que pueden recibir. En México hay, por supuesto, hay un gran número de vehículos de carga, pero hay 5 que predominan. Son 5 que gobiernan el paisaje y que gobiernan el diseño, al menos de lo que se refiere a la red federal de carreteras o al acceso a las vías interurbanas de alto tránsito, que son los que pueden ver ahí. Todos ellos con los ejes que son los más frecuentes. Por ejemplo, el vehículo de carga C2 tiene atrás pues, un eje sencillo dual, de hecho es la única configuración que lo tiene, ¿no? Y ese eje sencillo dual pues tiene una carga legal que anda del orden de los 11 toneladas. Ese eje sencillo dual es el que podríamos asimilar, si quisiéramos, al famoso eje equivalente que solemos utilizar en México para fines de diseño. No, la verdad es que todas las demás configuraciones tienen ejes tándem o ejes tridem. Los autotanques, los T3, S3 tienen ejes tridem en la parte posterior. Los ejes tridem tienen una carga legal que anda del orden de los 23 toneladas. Creo que la acaban de incrementar, ¿no? Y quizás es la configuración donde solemos observar los mayores niveles de sobrecarga. Como sea, es muy común esta práctica del operador de los vehículos, de los dueños de la flota vehicular, de los responsables del transporte. Y no es banal la pregunta porque pues, las vialidades que concebimos, construimos y conservamos tienen un objetivo que es fundamental. Y ese objetivo fundamental es de contribuir pues, al desarrollo de la economía nacional. O sea, la carretera no existe por sí misma, por sí sola. No efectuamos acciones de conservación solamente para que tengan un buen IRI, sino porque ese IRI pues, afecta los costos de operación vehicular y afecta pues, la operación adecuada de una vía terrestre, ¿no? Y afecta la economía nacional. Tampoco lo hacemos para que tengamos un nivel de agrietamiento bajo o de roderas bajo, sino lo hacemos para que pues, minimizar los costos de conservación y de preservación que tenemos que hacer a lo largo del tiempo, ¿no? Si no, pues sale más caro siempre el caldo que las albóndigas. Y tampoco es obtener los niveles de fricción y de textura simplemente por hacerlo, sino es porque los niveles de fricción y de textura tienen una influencia muy grande en temas de seguridad vial, ¿no? Y por lo tanto, todo lo que he comentado es esencial, sin duda alguna, para la sociedad en su conjunto, incluyendo a los transportistas que mueven, y eso es una verdad, que mueven la riqueza nacional. Y aquí haré algunos comentarios un poco más adelante. La cuestión es que ahora, pues, a lo largo del tiempo las podemos pesar, ¿no? Con estaciones móviles de pesaje dinámico, por ejemplo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha constituido una base muy interesante de datos. De hecho, la ventaja de estas estaciones móviles al respecto de las fijas es que las estaciones fijas que existen, pues los camioneros suelen evitarlas, le dan la vuelta por otra ruta y tienen una función un poquito más punitiva, es decir,
encontrar aquellos vehículos de carga que van con exceso de peso y multarlos, ¿no? O sea, es un aspecto, es un objetivo punitivo, no es un aspecto de conocimiento. Y aquí las estaciones móviles que la Secretaría ha colocado a lo largo del tiempo, que son muy discretas, ¿no? Porque son cables piezoeléctricos que se colocan en la vía, ahí ven en las imágenes algunos de ellos que van hacia el lado de la carretera donde hay una pequeña consola, ahí dentro de una casa de campaña que nadie se da cuenta, ¿no? Y las estaciones móviles de pesaje no son punitivas, ¿no? Son para conocer realmente cuál es el peso de cada uno de los ejes de todos los vehículos que ahí circulan. Y ahí la importancia de estas estaciones de pesaje. Así que tenemos que decir que sí podemos conocer con cabalidad cuál es la magnitud real de los pesos de cada uno de los ejes que por ahí circulan. Y por ejemplo, aquí en el país existen ya documentadas y hay una publicación del Instituto Mexicano de Transporte al respecto sobre las estaciones que existen en el país, que son móviles, se mueven a lo largo del tiempo, ¿no? Por ejemplo, esta es una, simplemente a título de ejemplo, donde se registran los datos de los pesos. ¿Cómo funciona este procesamiento de datos? Bueno, la verdad es que la estación móvil se coloca un cierto número de días, al menos se suele pedir de 4 a 6 días, para tener un volumen de muestra adecuado y poder hacer un análisis estadístico. Y esos 4 días se mide en los carriles que sea necesario, en todos los carriles y en los sentidos, ¿no? Pues el peso de cada eje de cada vehículo, y lo que hacemos después, una vez procesado, pues hacemos un histograma, o sea, trazamos una frecuencia, un análisis de frecuencias, trazamos un histograma como el que ven ahí. Este histograma está trazado, por ejemplo, para la magnitud del peso en los ejes sencillos. De hecho, separamos los ejes según el tipo. El eje sencillo, que tiene pues una llanta de cada lado, el sencillo dual, 2 llantas de cada lado, el tándem, que tiene 4 de cada lado, y el trídem, que tiene 6 de cada lado. Y para cada eje trazamos un histograma. El histograma permite definir claramente con cabalidad y con datos objetivos, como debería ser para siempre, o tratamos de que sea así para la práctica de la ingeniería, pues conocer un poco el enemigo para el cual pues estamos tratando de diseñar, conservar, que es la actividad que más nos ocupa ahora, preservar en la funcionalidad adecuada. Y entonces, pues esto en el eje vertical tiene el porcentaje de veces y en el eje horizontal se trazan en los intervalos de clase que se seleccionen. De hecho, en este caso, los intervalos de clase que solemos hacer es de 1 tonelada, es decir, de 0 a 1 tonelada contamos pues cuántos vehículos pasaron con ese nivel de carga y los dividimos entre el total, sacamos un porcentaje, y así entre cada un nivel de carga, por ejemplo, el eje sencillo, pues entre 5 y 6 toneladas, y aquí pues conforme va aumentando la carga, en el eje de la SAFI está la carga, evidentemente los ejes sencillos por construcción no pueden tolerar demasiada carga, la carga legal, y este es un ejemplo de distribución de pesos en este eje, en este sitio en particular. Esta línea en roja es lo que me permite identificar lo que marca el reglamento, la NOM 012, ¿no? Y bueno, es un ejemplo de un eje que prácticamente la mayor parte de las veces va legal, y sin embargo a veces uno se puede llevar algunas sorpresas. Este es la misma estación de pesaje, lo que pasa para los ejes duales, es decir, el eje trasero del vehículo C2, perdón, del vehículo C2. Aquí está la línea, ¿no?, de referencia de la carga legal, que es como 11 toneladas. Aquí está la distribución de frecuencias. Aquí podemos ver que este es un buen ejemplo de espectro que cumple más o menos con la legalidad, porque la mayor parte del histograma, de hecho todo el histograma para que sea realmente legal debería estar a la izquierda, pues el límite que me marca el lado. Y sin embargo, hay ejes, por ejemplo, el eje tándem es muy común, porque además si me preguntan cuál es el eje más común en la flota vehicular que circula sobre las carreteras mexicanas, pues es el eje tándem, ¿no? Entonces, si habría que definir un eje que fuera equivalente, la verdad es que debería ser un eje tándem, ¿no? La verdad es que ahora los métodos de diseño nos permiten utilizar esta distribución de pesos reales, ¿no?, sin necesidad de recurrir a transformaciones de ejes equivalentes, sino utilizarlos de forma directa, ¿no? Como pueden ver aquí, ya hay un porcentaje del área bajo la curva que está a la derecha de la carga legal,
que anda por aquí, ¿no? Para este eje tándem. Y la cuestión es, y es bien sabido en ingeniería de pavimentos, que mientras más grande es la carga, pues el daño no es proporcional. Solemos usar como referencia pues, una ley de la cuarta potencia, ¿no? Sobre todo para resaltar el cambio tan brutal que podemos tener si no logramos controlar pues, estos excesos de peso que circulan sobre las carreteras. Y bueno, este es un ejemplo del eje Tridem que suele ir mucho más sobrecargado que todos los demás, como está ilustrado en este histograma. A estos histogramas de cada uno de los ejes, el término técnico con el que se le llama ahora son espectros de carga. Es decir, cuando hablamos de conocer los espectros de carga de una vialidad, hablamos de trazar pues, los histogramas de cada uno de los ejes en una cierta estación de peso. Y déjenme decirles que, por ejemplo, el nuevo método de diseño ASTO, el que es mecanicista, que es un poco lo que también estamos tratando de utilizar en México, los del ASTO mecanicista, o incluso el método que propone el Instituto Mexicano del Transporte con el MTP 3.0 es mecanicista. El método del Instituto de Ingeniería de la UNAM es mecanicista, pero sin embargo usa ejes equivalentes, es decir, no pueden utilizar estos datos directos en un análisis, y hay muchos países en donde pues ahora el tránsito vehicular para fines de diseño o de definición de estrategias de conservación, pues lo hacen ya en términos de estos histogramas y ya no utilizan los ejes equivalentes. La práctica americana es un buen ejemplo en Estados Unidos, y lo cito porque al final pues el eje equivalente se ha permeado por todo el continente y a nivel mundial gracias al método AASHTO antiguo, 93, y los experimentos del tramo ASHO, que los mismos americanos reconocen que ya está obsoleto, ¿no? Y que ya no es representativo de las condiciones actuales, y por eso ellos mismos son los que recomiendan pues, la transición de ejes equivalentes al uso de estos espectros de carga. Ahora, esto es todavía más interesante porque como lo estoy midiendo, ¿no? Imagínense si yo mido en las vialidades de Veracruz, ¿no? O en cualquier parte de la red federal o estatal, estos pesajes, pues me permite no solamente conocer esos datos de forma precisa, sino de hacer inferencias económicas de por qué van sobrecargados o por qué no van. Hay zonas del país donde no hay sobrecarga, pero tiene una relación directa con la muy baja actividad económica que podemos observar en ese país, ¿no? Es decir, no hay sobrecarga porque no hay transporte, y si no hay transporte, pues no hay Producto Interno Bruto, y si no hay Producto Interno Bruto, tenemos los problemas que solemos observar en muchas regiones del país. Y también conviene preguntarse cuestiones del tipo que no lo solemos hacer: ¿por qué el transportista le gusta y sobrecarga? Ahora, lo digo irónicamente que le guste, pero la verdad es que es una cuestión económica. Al transportista le conviene más hacer un menor número de viajes o hacer más viajes con la mayor carga posible para pues, maximizar pues, sus beneficios netos. Es decir, es una cuestión económica, ¿no? Es una pregunta válida, ¿no? Y entonces suele uno preguntarse qué es más importante, ¿no? En este sentido, ¿no? Es decir, pelearnos por multar a los transportistas por hacer su trabajo, y porque efectivamente están violando una norma, o quizás buscar un compromiso con ellos, es decir, ir a hablar con los transportistas y buscar un esquema de ganar-ganar, ¿no? En donde quizás sí vaya a implicar que tengamos unas estructuras de pavimento, al menos desde su inicio, o en las que estamos rehabilitando, ¿no? Un poquito mejor, de más resistencia, ¿no? Materiales mejor seleccionados, o sea, hacer un esfuerzo por hacer diseños que tomen en cuenta un poco esta realidad, ¿no? Y quizás negociar con ellos a cambio, como moneda de cambio, pues una autorregulación que haga que ellos mismos, al entender esto, pues busquen pues, una concientización entre todos los que son parte de ese sector y lograr un control. Además, con las tecnologías actuales que hay, se puede hacer fácilmente, ¿no? Es decir, así como podemos ubicar un vehículo con los GPS, podemos fácilmente saber si va o no va sobrecargado y buscar una autorregulación, en vez de estarnos peleando sobre un ring de quién tiene la razón. Ahora, déjenme pasar a este punto de escenarios de carga y durabilidad de pavimentos, ¿no? Y bueno, aquí les voy a mostrar algunas distribuciones ya de espectros de carga, ya en forma continua, ¿no? O sea, lo que estoy mostrando aquí ya no son los histogramas, sino es una distribución continua
que se puede hacer a través de ajustes matemáticos, ¿no? sin ningún problema, ¿no? Y lo que hemos luego tratado de hacer es establecer escenarios. Por ejemplo, estos que ven ahí son espectros de carga conforme a reglamento. O sea, esto sería como se deberían ver espectros de carga conforme a reglamento. Ahí están puestos en líneas verticales, pues la carga legal que correspondería para cada uno de los tipos de eje, ¿no? Con sus correctas distribuciones. Y tenemos otros escenarios, por ejemplo, de sobrecarga ligera, donde quizás pues alguno de los ejes en algún cierto porcentaje suele ir sobrecargado, o una sobrecarga importante que pues al menos en los ejes y corredores importantes del país que van del centro hacia el norte o hacia los puertos principales, la verdad es que van sobrecargados. E incluso tenemos pues un escenario de sobrecarga excesiva que hemos diseñado nosotros como si fuera un escenario extremo, como si fuera una tormenta para fines climáticos de 300 años de periodo de retorno, o sea, una condición que quizás no exista en todos los casos. La verdad es que el escenario que va a prevalecer en nuestra vialidad, en nuestra carretera, debe ser el que midamos. Aquí el llamado es a medir, ¿no? Estas estaciones de pesaje móviles, la verdad es que no son costosas. Yo creo que la misma Secretaría de los Estados podría tener una, ¿no? O el gobierno del Estado podría tener una para irla moviendo en vialidades, obtener su propia información y por supuesto hay proveedores de ese servicio. Ya no solamente hay uno, cada vez más hay más interés en contar con este tipo de pesajes móviles en movimiento. Ahora, sin embargo, déjenme decirles que me ha tocado participar en asesorías para interpretar datos en otros países y hay países de Sudamérica, aquí en especial en Ecuador, que es donde he tenido la oportunidad de ver datos, que están muy cerca de esta distribución de pesos de carga excesiva. Yo pensaba que en México, por la cercanía con Estados Unidos, sin duda teníamos uno de los escenarios más difíciles de tránsito vehicular, con el mayor número de porcentaje de vehículos pesados y mayor porcentaje de sobrecarga y bueno, a menos en porcentaje de sobrecarga, parece que hay otras redes carreteras de otros países que nos. Y bueno, estos escenarios de carga los podemos usar para hacer análisis y hacer un contraste de escenario, ¿no? Aquí lo voy a hacer ahora con un ejemplo utilizando el software de diseño del Instituto Mexicano de Transporte, donde sí permite tomar en cuenta directamente estos escenarios de carga, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es comparar una estructura de pavimento nuevo en un inicio, enseguida después en la etapa de vida remanente les voy a mostrar lo que sucede con la sobrecarga para fines de cálculo de vida remanente, ¿no? Entonces aquí lo que quiero resaltar es que en estos softwares de diseño, en alguna otra ocasión podríamos organizar un cursito sobre el tema, para profundizar un poco más en la utilización de esta herramienta informática, ¿no? Pero la verdad es que aquí puedo seleccionar mi escenario de carga y revisar una sesión estructural. Y de hecho, esta es una vista de la sección del software que permite introducir las capas de pavimento con su espesor y con los módulos. Claro que aquí sí necesitamos conocer los valores adecuados de las propiedades de los materiales, de los módulos, ¿no? que se deben de obtener. Déjenme decirles que ya hay muchos laboratorios privados en el país que cuentan con estos equipos. Y es más, me parece que incluso que hay laboratorios de la Universidad Veracruzana que también cuentan con ellos. De tal forma que sí es posible tener a la mano los valores de módulos adecuados a cada capa y pues también los valores de las propiedades de fatiga para el caso de las mezclas asfálticas. Y con eso, pues podemos revisar secciones de pavimento para escenarios de carga diversos. Aquí simplemente promociono un curso virtual que tengo, ahí está la liga, sobre diseño de pavimentos flexibles con enfoque mecanicista, donde explico un poco más cómo funciona este software y las metodologías que solemos ahora utilizar. Es un curso virtual que pueden tomar a su ritmo. Y bueno, por ejemplo, aquí voy a revisar una sección diseñada para un TDPA de 10,000 vehículos y una distribución de pesos conforme a reglamento. De hecho, me parece incluso que esta sección que he diseñado para 20 años, ¿no? Fue en un inicio
con el método del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Y bueno, entonces aquí tengo, vean ustedes como 15 centímetros de carpeta con este módulo de 3.500 megapascal, que es un estándar para la mezcla asfáltica convencional a una temperatura de 21 grados centígrados y una frecuencia de 10 Hz. Si cambia la frecuencia, pero sobre todo si cambia la temperatura, el módulo cambia. Por eso hay que estudiar las condiciones locales. 40 centímetros de base granular, sobre todo porque aquí en esta base estoy confundiendo base y subbase. Entonces, en total 40, con 300 megapascales, que es un módulo clásico para material granular, y una terracería con un módulo de 75 megapascales, básicamente que sería el módulo resiliente de una subrasante compactada en el óptimo o un poquito antes del óptimo de compactación, al 95%, y que cumple todas las capas con los requisitos de calidad que me pide actualmente la normatividad. Aquí una llamada de atención, ¿verdad? ¿No? Es decir, el que cumplamos con los requisitos de calidad que marca la normatividad no implica que se cumplan los módulos necesarios. Simplemente esos requisitos de calidad son una condición necesaria. Se tienen que cumplir. Pero no es suficiente. Tenemos que hacer las evaluaciones correspondientes para determinar sus propiedades. Bueno, en este caso, esta sección que para reglamento cumple 20 años, el problema es que para sobrecarga ligera, que es el escenario que les presenté, duraría 14 años, con sobrecarga importante, que es, si me preguntan en los corredores carreteros, lo más frecuente es esta, 6 años y sobrecarga excesiva 2 años. Ahora, cuando hablamos de durabilidad, también hay que dar claro que aquí hablamos de los niveles de porcentaje de agrietamiento que se suelen presentar en superficie de pavimento. Es decir, que el tiempo de durabilidad, lo que quiere decir, por ejemplo, para sobrecarga importante, que a los 6 años vamos a tener en la superficie de pavimento pues un nivel de agrietado que supera la especificación, y en México la especificación es 10% del área agrietada, ¿no? Y en cambio, si cumplieran las cargas con reglamento, pues tendríamos 20 años sin que se presentara en el pavimento este 10% de área agrietada, ¿no? Y el otro requisito que se le exige al cumplir es que la deformación permanente, básicamente las roderas que se van a presentar en el tiempo, no superen un valor. En México usamos mucho 10 milímetros como referencia, o 9 milímetros, ¿no? Creo que está en la especificación. Es decir, que lo que quiere decir esta durabilidad esperada es que para el caso de sobrecarga importante, a los 6 años se presentarían valores de rodera superiores a esos 10 milímetros. Y en cambio, si fuéramos en condiciones de reglamento, pues tendríamos periodos de duración mayores pues a los 20 años. Ahora, este otro ejemplo es para un TDPA de 30.000 vehículos diarios. Aquí espesores se mantienen constantes y solamente hizo un cambio en el módulo de la base, ¿no? Que ahora ya no es una base granular, sino una base ligeramente estabilizada con un porcentaje bajo de cemento, el orden de 3%, con el que fácilmente alcanzamos este valor de módulo. Y bueno, aquí si diseño conforme al reglamento esta estructura pues tengo mis 20 años, pero también hay una reducción notable conforme se aumenta el nivel de sobrecarga en esos escenarios que les he platicado que hemos definido. Ahora, aquí se podría hacer el análisis, por supuesto, metiendo el escenario real medido para una ubicación muy precisa de la estación de pesaje en alguna carretera de interés. Eso se puede realizar. Y aquí tengo el ejemplo de una sección ya muy pesada para 75.000 vehículos diarios, donde he dejado constante los módulos de la carpeta y terracería lo aumenté un poquito de 75 a 100 megapascales, que todavía se puede alcanzar con materiales muy cumplidores y bien compactados, pero que con un poquito de cal podemos obtener más de 100 megapascales. Y he colocado un módulo de 1.000 megapascales porque quizás estabilicé con un poquito más de cemento, quizás un 4 o 5%. Y aún así, sí, tengo niveles de sobrecarga ligera, importante o excesiva, también tengo pues un decremento de la durabilidad esperada. Y este es un punto, ¿no? Ahora, yo podría también hacer un ejercicio en el decir, oiga, ¿cuál sería la sección que cumpliría para cualquier escenario de cambio? ¿No? Entonces yo hice otro ejercicio y entonces aquí tengo una sección de 75.000, que es la sección anterior,
pero que aquí en todos los casos tengo más de 20 años de durabilidad. Le recuerdo que estamos hablando de durabilidad en términos de agrietamiento en la superficie de pavimento y de magnitud de la rodera que se puede presentar. Entonces aquí tendrían el ejemplo de una estructura de pavimento que cumple con cualquier nivel de sobrecarga y en los que pues sí tuve que estabilizar un poco más la base. Déjenme decirles que incluso una base estabilizada con asfalto, una base negra, fácilmente tenemos módulos de más de 1500 megapascales, ¿no? Y aquí la subbase, he introducido la subbase con un módulo granular, 350, y una terracería ligeramente estabilizada con cal con 200 megapascales. Esto es importante porque los agradecimientos por fatiga, y eso se ve más luego en otro curso un poco más detallado, pues se ve que la fatiga pues la podemos controlar, sobre todo si la base da un apoyo suficiente para que no haya deformaciones excesivas en la carpeta, o sea, la base tiene un aspecto clave, y las terracerías, es decir, esas capas superiores, sobre todo subrasante y subyacente, tienen un aspecto clave en el control de las deformaciones permanentes de toda la estructura, ¿no? Pero esto permite ilustrar que si es posible proponer una acción estructural adecuada para cualquier condición de carga, incluyendo si es que la sobrecarga está presente. Ahora, en términos de vida remanente, a lo que me refiero es a las carreteras en operación. Lo que hicimos en este ejercicio de carreteras en operación, tomamos los datos del 2018 de las mediciones anuales que se realizan en la Secretaría de Capacidad Estructural. Ustedes saben que año con año, bueno, ya cada vez hay menos dinero, pero ¿no? Año con año se trata de evaluar estructuralmente los pavimentos con deflectómetro de impacto y por lo tanto se conocen muy bien la capacidad estructural, se conocen espesores porque se hacen mediciones de radar de penetración y algunos sondeos destructivos para corroborar, o sea, se conocen los espesores. De esos análisis estructurales que se reportan, existe también ya unos valores retrocalculados de módulos para las capas, ¿no? Es decir, hay una serie de datos muy valiosos disponibles para todos, ¿no? Ahí con estas mediciones, estas campañas anuales de medición. Entonces lo que hice es tomar estos datos de las mediciones anuales del 2018 y para los corredores principales hice una revisión de la vida remanente por agrietamiento que se podría esperar a partir de las condiciones de este análisis lo hice el año pasado. Por ejemplo, aquí tienen una vida remanente usando el MTPI, o sea, la herramienta de diseño del Instituto Mexicano de Transporte, ¿no? Para el caso de la carretera Ciudad Juárez. Y bueno, ¿no? Estos puntos azules, la línea azul corresponde a la vida remanente para cada uno de los escenarios de carga. Por ejemplo, para la carga legal tendríamos 9 años, ligera sobrecarga 7 años, alta sobrecarga 3 años y pues 1.2 años para alta sobrecarga. La zona marcada en azul corresponde a la variación del promedio nacional en todos los corredores. O sea que el promedio nacional es ligeramente superior en este caso a lo que tiene el corredor Querétaro-Ciudad Juárez, que déjenme decirles en su descargo que es una de las vías más transitadas en número de vehículos pesados y en peso vehicular. Y quiere decir que con todo y eso se defiende con respecto a la media nacional. Aquí tengo otro ejemplo para el caso de la vida remanente en el corredor México-Laredo. Y este es un ejemplo de un corredor en que pues tengo una vida remanente superior a lo que es la media nacional. Les recuerdo que esta zona azul aquí marcada me marca pues el promedio nacional de los corredores, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, que incluso para carga ligera podríamos tener fácil todavía 10 años de durabilidad en términos de agrietamiento, ¿no? Y ya para alta sobrecarga ya empieza o podría empezar a aparecer. Aquí estamos hablando de 15 años de vida remanente para que no se presente más del 10% de agrietamiento en la superficie de pipe. Aquí tengo otro ejemplo, que es el corredor Mazatlán-Matamoros. Vuelvo a reiterar que estos cálculos los estoy haciendo con datos obtenidos de las campañas anuales de medición que están reportados y disponibles para todos en la Secretaría. Y quiero que pensar disponibles para quien esté interesado.
¿no? Este es un ejemplo de un corredor que tiene una vida remanente mucho menor que lo que marca el promedio nacional. Y esto podríamos hacer para todos los corredores. Aquí tengo un gráfico un poco lleno de gráficas, pero bueno, que ilustra. La zona en azul es el promedio nacional y por supuesto hay corredores por debajo, hay corredores superiores. Aquí podríamos resaltar, por ejemplo, este en amarillo, que es el Veracruz-Monterrey, o acá tendríamos en negro el que es Acapulco-Veracruz, que tienen valores de vida remanente ligeramente arriba del promedio nacional, aunque hay vías, por aquí hay corredores que tienen una vida remanente, estas más superiores en gris, pues es la carretera peninsular de Yucatán, que un poco por el contexto geológico de los materiales hay disponibles y porque en muchos casos tienen una base asfáltica, lo que observábamos es que todas las estructuras de pavimento con base asfáltica existentes tienen una vida remanente muy superior al promedio nacional. Ahora, para terminar, algunos conceptos de costos, porque sí, si yo quiero tener un nivel de especificaciones cada vez más alto, porque efectivamente si yo me pongo muy exigente para poder cumplir mis 20 años de vida de durabilidad en términos de grasamiento de rodera, pues voy a requerir mejores materiales, seguramente el uso de aditivos, y esto va a costar más. Sí, por eso aquí en esta gráfica de costo con nivel de especificación, pues sí, solemos decir que a mayor nivel que queramos, pues cuesta más, pero en contrapartida, los costos de mantenimiento y los costos de operación de los usuarios se disminuyen con el nivel de especificación. Es decir, si yo tengo una mejor vía, con materiales más durables y prácticamente no tengo que intervenir periódicamente, aunque sí, por supuesto, siempre hay mantenimiento rutinario que hay que dar y hay que estar atentos siempre a la aparición del menor signo en superficie de pavimento, ¿no? Pero estos costos de mantenimiento en general disminuyen. Entonces, los costos de construcción aumentan, que son los iniciales, los costos de mantenimiento disminuyen, que son a lo largo del tiempo, y por eso hay que hacer un análisis de ciclo de vida, ¿verdad? Para obtener cuál es el óptimo del costo que conviene para nuestro proyecto. Aquí hice un cálculo de costos de las diferentes secciones de... bueno, antes de esto, de las alternativas de conservación, por supuesto, siempre tenemos la opción cuando construimos el pavimento y se pone en operación, pues de no hacer nada en el tiempo y dejar que se deteriore y después de un cierto tiempo, pues volver a reconstruir o de ejecutar ciertas acciones de rehabilitación periódica que si me tardo en hacerlas, pues quieren decir que pues hay que reemplazar completamente carpeta o parte de la base por materiales nuevos, o siempre tendremos la alternativa de hacer una conservación más proactiva e intervenir quizás un poquito más seguido, pero tener una mayor durabilidad, ¿no? O sea, hay alternativas de conservación que por supuesto le toca a cada responsable decidir cuál es la que da el beneficio neto óptimo o el valor presente neto más alto. Aquí he hecho una comparativa de costos de construcción. Los puse en dólares para que sea comparable un poco en todo tiempo, ¿no? En los ejercicios que realicé para diferentes valores de TDPA, lo que está en azul es el costo de un pavimento diseñado para un escenario legal, es decir, suponiendo que siempre se va a cumplir el reglamento de la NOM 012, y las otras barritas en colores naranja, pues eso es el costo que aumenta, por supuesto, aumenta si yo quiero diseñar para niveles de TDPA más altos. Aquí he colocado los costos, ¿no? Aumentan, ¿no? Entonces sí podemos pasar de un costo, por ejemplo aquí, vamos a pensar para un TDPA de 80,000, bueno, 60,000, pasar de $1,500,000. Este costo es para una sección de 10 metros de ancho, o sea, 2 carriles más acotamientos, y por 1 kilómetro de longitud. Es un costo por kilómetro de un camino de 10 metros de ancho. Entonces sí, hay un costo que se incrementa, pero también es cierto que hay los costos de conservación y de operación que disminuyen, que por lo tanto, pues harían que yo tuviera en el tiempo, pues que intervenir menos veces. Es decir, si yo me voy por un escenario legal y resulta que en realidad mi pavimento no dura 20 años, sino dura 6,
resulta que cada 6 años voy a tener que intervenir para ejecutar una acción de rehabilitación. Y por lo tanto habría que comparar cuál es el valor del presente neto resultante del costo total. Y aquí está este ejercicio donde coloco el valor presente neto, que es la suma en costos actualizados al día de hoy del costo inicial de construcción, más todos los costos de mantenimiento y el número de veces que hay que intervenir a lo largo de un cierto periodo de tiempo, con una cierta estrategia de conservación. Y aquí se ve que el valor presente neto, o sea, realmente el valor de la infraestructura aumenta, ¿no? Gracias a que pues, desde el inicio tengo una estructura de pavimento sin duda más resistente para lo que en el tiempo podamos encontrar. ¿Qué es más importante? ¿No? Minimizar el costo de construcción, minimizar los costos de conservación o de operación. La verdad es que lo más importante es minimizar, por un lado, el costo total y, por otro lado, es ver los beneficios que la sociedad debe de tener. Lo mejor de todo es hacer las mediciones, tener los datos reales para hacer el análisis de nuestra propia red. Y déjenme entonces concluir con una conclusión básica primero. Esta conclusión básica lo que dice es que si la estructura de pavimento se diseña para un cierto nivel de carga y este se excede, pues sí, habrá una disminución notable, como lo he mostrado, de su durabilidad. Esta es una conclusión básica porque es lo que estamos observando. O sea, pavimentos diseñados a 20 años, que es lo que le solemos pedir en las especificaciones de proyecto, la verdad es que no están durando 20 años. La causa, bueno, por supuesto, podemos hablar de muchas causas, pero sin duda, una de ellas que sí podríamos de algún modo, si no necesariamente controlar, pues sí ponernos de acuerdo con los transportistas para tener pues un mejor comportamiento. Y de esa conclusión básica yo hago la pregunta ingenua. Sí, pues si se están diseñando las estructuras de pavimento para las condiciones adecuadas. Esta es una pregunta ingenua que dejo abierta. Yo creo que se pueden hacer diseños o rehabilitaciones o estrategias de conservación mucho mejor para las condiciones actuales de carga, pero para eso la debemos de conocer. Y por eso, si la autoridad tuviera que definir una política pública de coyuntura, porque es para la actualidad, pues yo creo que diseñar y construir para las condiciones reales de carga y complementar esto con una correcta gestión de la conservación y minimizar las grandes intervenciones, porque además minimizar las grandes intervenciones tiene beneficios en el tiempo del usuario, ¿no? En el entorno, ¿no? Además son estructuras, y aquí no lo he tomado en cuenta, ¿no? Más adecuadas a los problemas de cambio climático que estamos observando. El hecho de que tantito llueve más, claro, lo digo irónicamente porque a veces sí llueve mucho más, y se destruya una vía, nos parece natural. Y yo creo que no es así. Yo creo que la vía se puede diseñar, construir, rehabilitar de forma a minimizar los efectos del cambio climático. Entonces, si yo metiera aquí los costos o los ahorros en costos de estos beneficios adicionales que podríamos tener de no estar viendo carriles cerrados todo el tiempo por cuestiones de rehabilitación, pues yo creo que habría una mejor opinión pública con respecto a la labor del ingeniero, pero más allá de esa opinión pública, hay beneficios económicos tangibles para la sociedad, que al final, en este Día del Ingeniero, pues hay que resaltar que esa es la función del ingeniero, ¿no? Coadyuvar o contribuir a aumentar el bien ser y el bienestar de nuestra sociedad. Y dicho eso, pues termino mi presentación. Agradezco y pues estoy disponible si tuvieran alguna duda al respecto. Muchas gracias.